Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos de nuevo. Vamos hoy con un nuevo vídeo sobre problemas de vago en el espacio métrico, ¿de acuerdo? Y vamos directo al grano. Este ejercicio es de junio de 2018, que fue anulado, ¿vale? Por problemas que surgieron, hubo que repetir la selectividad de aquel año. Esta fue la generación más desgraciada de la historia de la selectividad, hasta que ha llegado el presente curso y os va a tocar a vosotros con el tema de la clausura y demás. Pero no os preocupéis que ya estamos saliendo de ella y lo vais a hacer fenomenal, ¿vale? Venga, ánimo. Bueno, dice el ejercicio: sean R la recta dada por el punto P y el vector director este, ¿de acuerdo? Y un plano, este, ¿vale? Y me piden que demuestre que la recta y el plano se cortan y además que calcule el ángulo que forman, ¿vale? Ese apartado va a ser muy fácil. Y B, que calcule el plano que contiene a R y es perpendicular a pi. Bien, vamos a empezar por el apartado A. Demuestre que R y pi se cortan. Para demostrar que una recta y un plano se cortan, ¿vale? Al fin y al cabo averiguar la posición relativa de la recta con respecto al plano. Recordad que lo único que hay que mirar es que el vector normal al plano y el vector director de la recta no sean perpendiculares, porque si son perpendiculares la recta o bien será paralela al plano o estará contenida en él, ¿vale? Entonces, para que se corten, lo único que tiene que pasar es que el vector director de la recta y el normal al plano no sean perpendiculares, ¿de acuerdo? Para que no sean perpendiculares, el producto escalar no debe valer cero, ¿vale? Hacemos el producto escalar, vemos que efectivamente da diferencia de cero, luego la recta y el plano se cortan, ¿de acuerdo? No me piden el punto de corte, así que no hay que averiguarlo. En el apartado A también nos piden el cálculo del ángulo que forman la recta con el plano, es decir, este ángulo alfa, ¿de acuerdo? Lo que nosotros vamos a hacer es calcular el ángulo beta que forman el vector normal al plano y el vector director de la recta, ¿de acuerdo? Y después restárselo a 90, ¿de acuerdo? Bueno, para calcular el ángulo que forman los dos vectores tenemos esta formulita que ya hemos usado muchas veces, ¿de acuerdo? El valor absoluto del producto vectorial, que ya lo tenemos hecho, dividido entre el módulo de los dos vectores. Hacemos los módulos, ¿de acuerdo? Multiplicamos 5 por 5, 25 raíz de 2, y ahora simplificando y racionalizando tenemos esto. Ahora, para calcular beta, hago el arco coseno de este valor, que es un ángulo conocido, que ya sabéis que es el ángulo del 45 grados, y por tanto, si el ángulo de 45 grados es este, el otro, ¿vale? Será 90 menos 45, pues también será de 45 grados, ¿de acuerdo? Dejamos la solución bien clarita que se vea y vamos al segundo apartado. Calcula el plano que contiene a la recta R y que es perpendicular al plano pi, ¿de acuerdo? Bien, pues si la recta R está incluida en el plano que me están pidiendo, que lo vamos a llamar pi sub 0, tienen que estar dentro de ese plano tanto el punto como el vector director de la recta, es decir, el punto pertenecerá al plano y el vector director será paralelo al plano, es decir, actuará como vector director de ese plano que estamos buscando. Y por otro lado, el plano que me piden tiene que ser perpendicular a pi. Por tanto, el vector normal al plano que tenía antes, a pi, tiene que actuar como vector director, también tiene que ser paralelo al plano pi sub 0, que estoy buscando, ¿de acuerdo? Con un punto y dos vectores directores ya estoy en condiciones de dar la ecuación del plano que estoy buscando, ¿de acuerdo? En particular lo podemos dar en paramétrica, ya que no nos especifican qué tipo de ecuación tenemos que dar, ¿de acuerdo? Acordaros, ponemos las incógnitas, ponemos aquí el punto por el que pasa y después cada uno de los vectores directores con un parámetro, lambda y nu, ¿de acuerdo? Y lo podría dejar así perfectamente, porque no me especifican ningún tipo de ecuación. Bueno, si necesito el plano en implícita o simplemente lo necesito en esa forma porque a lo mejor voy a utilizar la fórmula de la distancia de un punto al plano, por ejemplo, en el que lo tenemos que tener implícita, o simplemente tengo tiempo y me apetece, sabemos pasar de paramétrica a implícita muy fácilmente, ¿de acuerdo? Acordaros, ponemos las incógnitas, le ponemos el punto cambiado de signo al lado de las incógnitas, ¿de acuerdo? Y después los dos vectores directores y eso igualado a 0, ¿vale? Esa era la forma de pasar de paramétrica a implícita. No hace falta ni siquiera pasar por paramétrica, podéis venir desde aquí a esto, ¿vale? Desarrolláis este determinante que está igualado a 0, ¿vale? Para que me dé la ecuación. Desarrollamos el determinante, me da esto, al final lo simplifico entre 25 y es verdad que es una forma mucho más sintética, más resumida y más elegante de dar la ecuación de un plano, ¿de acuerdo? Pi sub 0. Perdón por el cansinismo, pero vuelvo a explicar por 25ª vez por lo menos que hay otra manera de ir a la ecuación implícita del plano, que sería a partir de los dos vectores directores del plano, los multiplico vectorialmente para conseguir el vector normal al plano, que en este caso sería este, que lo hemos simplificado, ¿de acuerdo?
En definitiva es el vector k. Por lo tanto el plano tiene esta forma: 0x más 0y más 1z es igual a d, ¿de acuerdo? Ahora lo hacemos pasar por el punto P. Simplemente sustituimos el punto P aquí, es muy fácil porque la z vale 1 y ya está, por lo tanto la d vale 1 y finalmente el plano me queda de esta manera, que evidentemente es la misma que, aunque está el término independiente y cambió de sitio, pero es la misma fórmula, la misma ecuación que hemos obtenido por el método anterior. Vamos ya con el segundo ejercicio, que también es de junio de 2018 y también fue anulado, y menos mal, porque el ejercicio es un poco raro, no tanto por la manera de dar enunciado, que ya es original de por sí, cosa que es de agradecer, sino porque la forma en la que dieron la ecuación de la recta contiene una pequeña trampa que nos tenemos que dar cuenta, y la mayoría del alumnado no se dio cuenta, por lo tanto picó, y no les vino mal a muchos de ellos repetir el examen, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a leerlo. Dice: una nave espacial sigue una trayectoria aproximadamente recta, ¿de acuerdo? Ahí tenéis paso nave espacial, ¿eh? Me he currado. Dada por la ecuación esta, ¿vale? Y aquí está la trampa, después la vemos. Dice: se acerca un asteroide situado en el punto P con esas coordenadas. Dice: A, calcula la distancia mínima a la que la nave pasa del asteroide, ¿vale? Esta distancia. Y en el apartado B me piden que calcule el punto de la trayectoria de la nave, ¿de acuerdo? Es decir, de la recta más cercano al asteroide, es decir, al punto. Me piden, en definitiva, la proyección de este punto sobre la recta, el punto P'. Bueno, pues para calcular la distancia de un punto a una recta hemos visto varios métodos. Vimos el método directo, en el que aplicamos una simple fórmula en la que entran en juego el vector director de la recta y un vector cualquiera que una el punto P con cualquier punto de la recta, que evidentemente lo sacamos de la ecuación, ¿de acuerdo? Lo malo de este método es que no me encuentra el punto P', simplemente me da esta distancia, ¿de acuerdo? El método constructivo, que era el segundo que teníamos, lo que hacía era construir un plano que era perpendicular a la recta, ¿de acuerdo? Utilizando su vector director como vector normal al plano, y lo hacíamos pasar por el punto P, ¿de acuerdo? Y después intersecábamos ese plano con la recta y obteníamos un P', ¿de acuerdo? Ya tendríamos la solución para el segundo apartado, y después calcularíamos la distancia entre esos dos puntos, que sería el módulo del vector que forman. El segundo método, el del vector variable, consistía en coger un punto genérico de la recta R, ¿de acuerdo?, que dependería de un parámetro, y construir el vector que me une ese punto R, ¿de acuerdo?, con el punto P. De tal manera que hacíamos un vector variable que dependía de lambda, ¿vale?, del parámetro. Lo que hacíamos era pedirle a este vector variable que fuera perpendicular al vector director de la recta, ¿vale? Y con eso calculábamos el punto P'. Y una vez que teníamos el punto P', pues igual que aquí, la distancia entre el punto y la recta era el módulo de ese vector. Bien, entonces, ¿a cuál de los tres métodos nos vamos? Pues mirad, si a mí me pidiesen simplemente el apartado A, calcular la distancia del punto a la recta, yo me iría al método directo, ¿de acuerdo?, que me la da automáticamente sin más que hacer unas pocas cuentas. Pero el problema es que me piden el punto P', ¿de acuerdo? Y si yo calculo la distancia con este método, para calcular el punto P', me voy a tener que ir a uno de los otros dos. Entonces es una pérdida de tiempo, por tanto conviene utilizar cualquiera de estos dos métodos, ¿vale? Yo voy a utilizar este, que me parece más sencillo, y con eso calculamos P', y a partir de P', pues es muy fácil calcular la distancia, porque si no estamos haciendo doble trabajo, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a ese apartado B, vamos a calcular el punto P', lo voy a hacer por el método del vector variable, para lo cual necesito esta recta, que me la dan en continua, sabemos que aquí hay un 1 y que aquí hay un 1, ¿de acuerdo? Decía que para ponerla en paramétrica necesito un vector director y un punto P, ¿de acuerdo? Bien, pues saquemos el vector director, 1, 2, 1, y el punto P, menos 1, 0, menos 1. Efectivamente, game over, amigos, lo siento. Aquí está la trampita que os decía y en la que picaron gran parte de vuestros compañeros de aquel año, ¿de acuerdo? Y es que esta ecuación en realidad no está en continua. Nosotros estamos acostumbrados a, cuando nos la dan en continua, sacar el vector de aquí y el punto de aquí cambiándole el signo, ¿de acuerdo? Pero como digo, no está en continua, porque una ecuación está en continua cuando las incógnitas tienen coeficiente 1 y esta tiene coeficiente 2, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer un pequeño arreglo, ¿de acuerdo? El arreglo sería el siguiente.
las demás sí están puestas, ¿de acuerdo? Estas ya están en forma continua, la que faltaría sería esta. Y para eliminar ese 2, pues lo más fácil es arriba y abajo, el numerador y el denominador, dividirlo todo entre 2. Si arriba divido entre 2, me quedará z más un medio, dividiendo entre 2 y entre 2, y ahora tengo que dividir abajo también entre 2. Al dividir una fracción arriba y abajo, el numerador y el denominador, entre lo mismo, ¿de acuerdo? Pues me queda una fracción equivalente. Este es el giro de tuerca que habían metido, que yo creo que no venía al caso, ¿de acuerdo? Porque es un momento en el que la gente está nerviosa y se está jugando mucho, ¿de acuerdo? Y muchos no se dieron cuenta, ¿de acuerdo? Bien, la recta R me queda así, por tanto el vector director no es este, sino que sería este, y el punto por el que pasa sería este, ¿de acuerdo? El punto no lo puedo cambiar, el punto es el que es, pero el vector director sí que me lo puedo poner un poquito más fácil, ¿vale? Quitarme esa fracción, que es muy incómoda, y multiplicarlo todo por 2. Por tanto tendríamos el vector 2, 4, 1, ¿vale? Y este me actuaría como vector director de la recta. Bueno, pues a partir del punto Q, no P, porque el nombre ese ya está ocupado, ¿de acuerdo? Y el vector director construimos las ecuaciones paramétricas de la recta. Y de ahí sacamos el punto genérico, que dependerá de lambda, ¿de acuerdo? Ese punto, cuando vaya variando lambda, el punto irá cambiando. Con el punto genérico y el punto P, ¿de acuerdo? Construyo ese vector variable del que hablábamos, que será el vector PR, ¿de acuerdo? Que evidentemente también dependerá de lambda. Cuando lambda vaya cambiando, ese vector variará. Lo que vamos a hacer es pedirle a ese vector variable que sea perpendicular al vector director de la recta, ¿de acuerdo? Evidentemente, pidiéndole que el producto escalar sea 0. Bien, hacemos el producto escalar entre esos dos vectores, ¿de acuerdo? Que es este, con eso se le pone una condición a lambda, lo averiguamos, y lambda debe valer un medio. Y con lambda, con ese valor de lambda, ya tenemos el punto P', sin más que sustituir aquí, ¿de acuerdo? Ese punto genérico se ha convertido en un punto concreto, que no es otro que más que la proyección del punto sobre la recta. Lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Ya con eso contestamos al segundo apartado, y lo único que nos quedaría es la distancia de este punto a la recta, que es la distancia entre esos dos puntos, ¿de acuerdo? Construimos el vector P', que me falta la flechita, y bien, y la distancia del punto a la recta es el módulo de ese vector. Lo calculamos raíz de 6 unidades por tratarse de una longitud, y con eso contestamos al primer apartado, ¿de acuerdo? Y hemos terminado el ejercicio. Vamos con otro ejemplo más de julio de 2017, en el que me piden que, considerando en el espacio estos 4 puntos y la recta que pasa por los dos primeros, por A y B, el primer apartado, que calcule las ecuaciones paramétricas de R, ese es regalado, ¿de acuerdo? De hecho ya lo tengo hecho aquí. ¿Qué hacemos? Pues el vector director de la recta va a ser evidentemente el vector que une A y B, o cualquiera proporcional, ¿de acuerdo? El vector AB es este. Yo por facilitarme la vida, pues he cogido el opuesto, ¿de acuerdo? Y ahora cogemos un punto cualquiera de la recta, puedo coger el punto A o B, es más fácil, el A, y a partir de estos dos elementos, pues construyo la recta con el punto y el vector director, ¿de acuerdo? El segundo apartado sí ya es un poco más complejo, en el que se me pide que obtenga un punto P de la recta R, ¿de acuerdo? Tal que la distancia de C a P, ¿de acuerdo? Sea la misma que la distancia de D a P, ¿de acuerdo? Es decir, un punto de la recta que equidiste de estos dos. Sería otra manera de plantear el enunciado, ¿de acuerdo? Bien, lo que vamos a hacer es, a partir de las ecuaciones paramétricas de la recta, vamos a construir un punto genérico de la recta, que dependerá del parámetro, ¿de acuerdo? Y vamos a construir estos dos vectores, ¿vale? El CR y el DR, que también serán dos vectores que variarán cuando lambda varíe, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es pedir que el módulo de esos dos vectores, que es la distancia al final de cada uno de los puntos a ese punto R que hemos construido, ¿de acuerdo? Le voy a pedir que sea igual, ¿de acuerdo? Por tanto, si el módulo tiene que ser igual, bueno, aquí he construido los dos vectores, simplemente restando coordenadas, ¿de acuerdo? Aquí y aquí, ¿vale? Estos son los dos vectores, y lo que voy a pedir es que el módulo de los dos sea igual, ¿de acuerdo? Bueno, a partir de aquí hay un poquito de suerte, porque se van a cancelar muchas cosas, ¿de acuerdo? Las dos raíces se me cancelan al elevar al cuadrado en cada uno de los miembros, y ahora no os lo volváis locos desarrollando, porque fijaos que esto se cancela con esto, y esto también se cancela con esto. Por tanto, solo tenemos que desarrollar esas dos identidades notables, ¿vale? Y además ahora se me cancela también casi todo, ¿vale?
Por tanto, al final me queda 12 lambda igual a 0, una ecuación muy facilita. Lambda es igual a 0, que me lo traigo o bien aquí, ¿de acuerdo? Y averiguo ese punto que equidista de ambos, que da la casualidad que precisamente es el punto A, ¿de acuerdo? Este punto A es el que me verificaba que estaba a la misma distancia de los dos puntos C y D. Hay otra manera de hacer este apartado B un poquito más fácil, quizá un poco menos intuitiva, a no ser que tengáis buena visión espacial, que es la siguiente. Mirad, dados los puntos C y D, podemos construir lo que se llama el plano mediador. El plano mediador es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de C y D, ¿vale? Dicho de otra manera, es el plano que es perpendicular al segmento C y D, ¿de acuerdo? Y que pasa por el punto medio, ¿de acuerdo? Es la extensión en el espacio de lo que sería la mediatriz en el plano. Bien, pues construir ese plano mediador, que vamos a llamar pi, es bastante fácil, porque lo único que tenemos que hacer es tomar como vector normal al plano el vector CD o cualquiera proporcional. Yo, por ejemplo, como el vector CD sale esto, mi vector normal lo he tomado a la mitad, es decir, habré tomado este, ¿de acuerdo? Ese es mi vector normal. Y ahora tengo que hacer que pase por el punto M. El punto medio es muy fácil, sumamos coordenadas, dividimos entre 2, este sería el punto medio de C y D. Bien, pues con el vector normal y un punto por el que pasa, construimos el plano, ¿de acuerdo? El plano tiene que tener esta pinta, ¿vale? 0x, 1y, 0z, igual a D, como quiero que pase por el punto M, sustituyo el punto M aquí y eso me da el valor de D. Por tanto, el plano mediador es este. Y ahora lo único que tengo que hacer es intersecar este plano, que son todos los puntos, aquí cualquier punto que yo coja, equidista de C y de D, ¿vale? Bueno, pues yo quiero que ese punto pertenezca también a la recta, ¿vale? Por tanto, lo que voy a hacer es intersecar el plano con la recta. Intersecamos el plano con la recta, que también es muy fácil, ¿vale? Además, con este plano más todavía, nos traemos el valor de I aquí, sacamos que lambda es igual a 0, y ya está, sustituyendo lambda igual a 0 aquí, tenemos que el punto P es 1, 2, 1, que evidentemente, igual que antes, me coincide con el punto A. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y el resultado de utilidad. Espero también que estéis bien, seguro que ahora mejor, con la vueltina esa que os dejan dar en la desescalada. De todas maneras, seguid tomando precauciones. Y nada, mucho ánimo y que la fuerza os acompañe. Venga, hasta luego.